sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis porque yo os nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Es lo que dice las escrituras en Lucas capítulo 2. Bueno, hermanos, en estos días, como dije, eh, ha, ha llovido y sigue lloviendo todavía los mensajes con el deseo de que tengamos paz y un próspero año nuevo. Eh, Nuestro Señor Jesucristo también vino a dar la paz, pero la verdadera paz, la paz en cada ser humano, la paz en el corazón, la paz en el alma, no la paz que ofrece el mundo. Hoy mismo no hay paz en el mundo. Hay peligro de que eh, echen alguna bomba atómica y esto será perjudicial para toda la tierra. ¿Y qué paz puede haber ahí? Solamente la paz del cementerio, la paz de la tumba. Ahí no habrá ningún reclamo, ningún ruido. Esa paz ofrece la humanidad, pero Dios quiere que tengamos paz en nuestros corazones. De hecho, Jesucristo es el príncipe de paz. Así nos dice en Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es lo que dicen las profecías. Y exactamente así es. Cristo es el príncipe de paz. Además es Dios fuerte, Padre eterno. Aunque por ahí niegan, por ahí piensan que solamente es un hombre. Por ahí piensan también que Jesús empezó su vida, su existencia desde el nacimiento de la Virgen María allá en Belén de Judea. No es así. Jesús es el creador del mundo. Jesús con su Padre y el Espíritu Santo estaban antes de la creación del mundo, antes de la creación de la humanidad. Por eso Cristo Jesús, el príncipe de paz, es mayor que su misma mamá. En esta época del año escuchamos mucho sobre el príncipe de paz, sobre Jesús que se llama Cristo. Alrededor del tiempo de Navidad, escuchamos muchas palabras de amabilidad, paz entre la humanidad, paz en el mundo, buena voluntad hacia toda la humanidad. Pero, ¿hay paz? A veces vienen estos mensajes de gente que celebran la Navidad con borracheras, con peleas, con discusiones y con todo eso. En este momento el espíritu de Navidad se muestra en citas, en las citas, en poemas, en canciones. Solamente cantan en este
en este mes, o principalmente el 24 y el 25 de diciembre, los villancicos. Después ya se olvidan, ya no cantan. ¿Por qué será? Pero existe una gran cantidad de ideas erróneas sobre de qué se trata esta paz, incluso la perversión. Paz, no, es cosa de hacer una vez al año. Eso es una aberración. Eso es invento del hombre, una vez al año. Cuando la iglesia del Señor del primer siglo glorificaba al Señor cada primer día de la semana participando del pan y del juguito de uvas, exaltando lo que hizo el Señor para que el creyente obtenga la paz y goce de la paz. Según la Biblia, la Navidad no es el cumpleaños de Cristo, pero la tradición dice eso. Es el cumpleaños más celebrado, es el cumpleaños mundial, pero no es así, pues ni se sabe en qué fecha nació Jesús. Unos dicen en enero, otros dicen abril, pero Jesús no, no ha dicho en qué fecha nació Jesús. El Espíritu Santo no inspiró a los escritores de la Biblia la fecha del nacimiento. Según la Biblia, esta paz en la tierra no es la paz entre la humanidad o las naciones, pero es una paz que existe entre Dios y sus hijos obedientes, solamente con ellos, no con otros. Y esta paz no se trata de hacer una festividad religiosa y traerla a la iglesia como parte de la adoración, porque no hay autorización para tal práctica. Por eso, la iglesia de Cristo, la iglesia que él fundó, si es que es la iglesia de Cristo, no celebramos, no celebran, no adoran en esta fecha el nacimiento de Cristo. Debemos resistir fuertemente a actuar como incrédulos y el mundo denominacional. En Romanos capítulo 14, verso 17 al 18 dice, porque el reino de Dios no es comida. Y en estos días hay mucha comida y mucha bebida, muchos dulces, muchos enfermos habrá después de esto, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Respetuosamente, muchas personas en este mundo no entienden y luego actúan como el mensaje transmitido por el ángel hace ya más de 2000 años. Deberíamos saberlo mejor. No debería molestarnos que el mundo haga un gran esfuerzo durante esta época del año para honrar a un niño nacido en un entorno humilde hace más de 2000 años, incluso cuando estén equivocados. Nos molesta el mundo aún no entienda, aunque no entienda el verdadero significado de la paz y que actúe sobre el mensaje transmitido por el ángel hace cientos de años atrás. Paz en la tierra. ¿Cómo es posible que haya paz en la tierra cuando hablamos de guerras, de muertes, de pestes, de hambruna, de heridos, y en fin, la pobreza en esos países que organizan, que compran armamentos, que hacen sus túneles, que hacen sus estrategias para matar a la gente? ¿Cómo puede haber paz en esta tierra? Jesús sí vino a dar la paz, pero el hombre no quiere la paz y quiere
tener la paz conforme a su querer, conforme a la filosofía, conforme a la política del mundo. ¿Cómo nos convertiremos en parte de esta paz? Solo obedeciendo. ¿Qué quiere decir la paz? ¿Qué es la paz? La paz, según Google, dice que es armonía, concordia, acuerdo, amistad, avenencia, pacto, alianza, reconciliación o conciliación, inteligencia, unión, sosiego, tranquilidad, calma, apacibilidad, afabilidad, serenidad, silencio, orden, equilibrio, estabilidad, quietud, equilibrio, reposo, descanso, tregua, armisticio, reconciliación. Eso dice el diccionario español, extraído desde las páginas de Google. Eso es la paz. La paz no es pobreza, la paz no es enfermedad, la paz no es muerte. En el Antiguo Testamento, paz, la palabra paz era un saludo. Literalmente pronunciaban y siguen pronunciando shalom, shalom. Aún algunos hermanos oigo que usan esta palabra, este tipo de saludos en el WhatsApp, en el Zoom. No sé si dicen con entendimiento. ¿Cuál es su paz? ¿Cómo está? En Génesis 29:6, Jacob al preguntar acerca de Labán, dijo, ¿está bien? Insistió Jacob. Muy bien, dijeron los pastores. Mira, ahí viene su hija, Raquel, con las ovejas. En Génesis 43, verso 23, el siervo de José en Egipto a los hermanos de José, él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios, el Dios de vuestros padres, os puso ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y les sacó a Simeón. He aquí, mis hermanos, la paz. No temáis. Donde hay paz, no hay temor. Donde hay paz, hay alegría, hay sosiego, como ya habíamos leído. En Jueces capítulo 6, verso 23 al 24, Gedeón dice, pero Jehová le dijo, la paz sea contigo. No tengas temor, no morirás. Gedeón edificó allí al altar al Señor y lo llamó Shalom o Salón, que quiere decir paz. En el Nuevo Testamento, paz también se usa como un saludo. Por ejemplo, cuando el ángel le visitó a María, le saludó. Y aquí en Lucas 24:36, Jesús dice, mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea, tranquilos, no teman, paz a vosotros. En algunos pasajes, la palabra paz es una referencia a la unidad, tal cual como dice el diccionario español. Es una referencia a la unidad. La iglesia que no esté unida, los miembros que no trabajan unidos, los miembros que tienen
problemas entre sí, no gozan de paz. Eso hemos visto, hemos comprobado, hemos experimentado en carne propia. En Efesios 4:3, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. He aquí, en Efesios 4:3, ocupa la palabra unidad, indicando o refiriéndose a la paz. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 13 al 14, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Pacientes para con todos. Esto dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 13 al 14. ¿Y para qué quiere que seamos pacientes? Para que haya paz. Y luego en algunas referencias está la paz, que es un indicio de un espíritu de tranquilidad y libertad frente a las luchas o disturbios internos o externos. La paz no es hablar de palabras, es decir, mantener la lengua de una persona inmóvil. Silencio. No, eso no es la paz. Para amordazar el habla de una persona. Bueno, nosotros deberíamos frenar nuestra lengua en algún momento que no es adecuado hablar, para que haya paz, para que haya armonía, para que nuestro hablar sea conforme al diseño de Dios. Pero más bien la paz es un resultado de la acción, no de las palabras simplemente. La paz interior fue la bendición recibida por los justos que confiaron en Dios. En Job capítulo 22, verso 21, vuelva ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Vuelve ahora en amistad con Dios. Eso le dijeron a Job, pensando que Job no tenía amistad con Dios. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Pero Job sí estaba en paz, aunque sus carnes estaban podridas, lleno de gusanos, lleno de impurezas que daba repulsión a la vista de la Señora. La paz debe ser apreciada y seguida por aquellos que son los discípulos de Jesús, es decir, los cristianos. En Marcos capítulo 9, versos 50, tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Este es el mandamiento, esta es la virtud de los cristianos. Cuando nosotros damos rienda suelta a nuestra ira, a nuestro capricho, se pierde la paz, viene la guerra, vienen los disgustos, viene la amargura y todo eso. Y eso no quiere Dios, no quiere el diseñador de nuestras vidas y de la paz. En Romanos capítulo 12, versos 17 al 18, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En algunas otras referencias, la palabra paz es una libertad de ser molesto. En Hebreos capítulo 9, verso 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, eran edificadas. Por fin gozaron de la paz las iglesias que estaban en Judea, en Galilea y Samaria, porque los que no querían la paz de Dios estaban persiguiendo, estaban asesinando, estaban metiendo en la cárcel, pero la iglesia triunfó. Cristo triunfó sobre los enemigos, que eran los de su misma
familia y su mismo pueblo. En algunas referencias, paz también es equivalente a orden, es equivalente, es sinónimo de quietud. La paz debía ser buscada y seguida por los justos. Esto dice el Señor, la paz debía ser buscada y seguida por los justos. Así dice en Salmo 34, 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Así dice en primera de Pedro, capítulo 3, verso 10 en adelante también. Busca la paz y síguela. ¿Cómo buscamos? ¿Cómo será posible? Pues siguiendo los mandamientos del Señor. Por eso es importante leer, por eso es importante saber, investigar, y no solamente eso, sino practicar y difundir, no quedar callados, para que haya paz con todos, como ya habíamos leído, si es posible, con todos los hombres. Si nosotros callamos, el mundo seguirá con su locura de guerras, de ira, de disgustos, de amarguras, y eso afectará a la iglesia, eso afectará también a nosotros los cristianos. Estas son las cosas que habéis de hacer. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. He aquí, mis hermanos, el deber de hablar con el prójimo, quien quiera que sea, el deber de sembrar la paz en todos los corazones de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestras amistades, de nuestros compañeros de estudios. Pero ¿qué hay? Vergüenza, miedo, hasta ira. Eso no es mandamiento del Señor. Aquí dice, estas son las cosas que habéis de hacer. ¿Qué habéis de hacer? Hablad verdad cada cual con su prójimo. El prójimo no solamente es mi esposa, mis hijos. El prójimo ahí está, toda la vecindad, toda la ciudadanía. Y el mandamiento es hablar cada cual con su prójimo. No solamente aquí. Aquí es fácil. Aquí es fácil saludarnos, abrazarnos, incluso besar en la mejilla. Pero afuera es la cosa. Amad pues la verdad. Amad pues la verdad y la paz. Debemos orar por la paz. Eso es el mandamiento del Señor. En 1 Timoteo 2:2, orad por los reyes. ¿Estamos orando, hermanos? ¿Por los mandatarios del mundo y por nuestros mandatarios? Por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos. ¿Vivamos cómo? Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es el mandamiento del Señor. Esto es lo que quiere el Señor. Por eso nos ha elegido, por eso nos ha separado, para que seamos diferentes. Paz es ser parte del carácter de una mujer piadosa. Atención, mujeres. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 4. Sino el interno. El arreglo no solamente, según el verso anterior, el arreglo no solamente es el del cuerpo. El aseo, el cuidado, no solamente debe ser el cuerpo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, adorno de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
que es de grande estima delante de Dios. Hay mujeres, hermanos, hay mujeres, hermanitas, que sí tienen eh, este cuidado, este trabajo, sí hacen. A mí me consta y han ganado amistades, han ganado a su familia, han ganado a sus vecinos. Con este puntito que el Señor nos dice a través de la carta de Pedro 3:4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, adorno de un espíritu afable y apacible, adorno, que es la de grande estima delante de Dios, no solamente delante de las personas humanas. Muchos odian el Evangelio, muchos son enemigos de la iglesia, muchos son enemigos del cristiano, pero esto manda el Señor. Algún día el Señor tocará el corazón de esas vidas que ahora odian, que ahora dicen mal, que ahora califican de muchas maneras. Y aún en otras referencias, la palabra paz equivale a armonía. Así dicen 1 Timoteo capítulo 6, verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué decía en 1 de Pedro? Dice, es de grande estima delante de Dios lo que hacen las mujeres, lo que hacen las hermanas. Y aquí, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto se refiere a todas las personas, sin distinción de sexos. Dios cuidará cuando estemos contentos. En Hebreos capítulo 13, verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esta promesa se cumple en los corazones que tienen fe, que hacen caso al mensaje del Señor. En Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar? Solo el diablo y sus secuaces. Pero Dios es todopoderoso y la iglesia es indestructible. Eso es paz, mis queridas hermanas y hermanos. La fuente de la paz. Vamos a ver ahora la fuente de la paz. Primero, la fuente de la paz es Dios nuestro Padre Celestial. En 1 Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 21, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir ministerio? En nuestro país hay varios ministerios, es decir, varios trabajos, varios servicios. Y no están en cualquier persona ahí, sino los elegidos. Y Dios nos ha elegido para que seamos ministros de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. La segunda fuente de la reconciliación es Jesucristo, nuestro Salvador.
En Juan capítulo 14, verso 26 al 27. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. He aquí las palabras textuales del Señor Jesucristo. Ahora están tratando de obtener la paz con Israel, con Rusia, pero ¿a qué costo? Ya han despilfarrado, no sé, cuántos miles de millones por vencer o por atacar a sus supuestos enemigos. ¿Eh? Gracias al Señor, no hemos vivido en la Primera Guerra Mundial, no llegó acá a nuestro país, no nos llegó la Segunda Guerra Mundial, pero sí afectó, sí afectó. ¿Cuántos murieron? En la Segunda Guerra Mundial dicen como 66 millones de personas. Y las infraestructuras fueron destruidos por completos. Muchos quedaron sin piernas, sin brazos, sin ojos, sin algún miembro de su cuerpo, mal heridos. Eso hace la guerra. Y Dios no quiere que haya guerra de ese tipo, sino guerra contra el verdadero enemigo, pero guerra con la verdad, guerra con la oración, guerra con nuestra perseverancia, guerra con nuestra verdad. Efesios 2, 14 al 15. Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo Jesús, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué hizo el Señor? Derribó la pared de separación. Esa pared, ese muro era la ley. Aquí mismo dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Quitó el Señor todo eso, ya para que no haya odio entre los judíos y los que no eran judíos, haciendo la paz mediante su sacrificio. Por eso a la iglesia del Señor Jesús pueden entrar judíos y los que no son judíos. Pueden entrar por amor, por fe, y así ser miembro de la iglesia y ser miembro y ser ciudadano del reino. La tercera fuente de la paz es el Espíritu Santo. En Romanos 15, 13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso dice, mis hermanos. En la promesa de dar el Espíritu Santo, Jesús dijo a los apóstoles, no a todo el pueblo, sino a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué no hay predicación? ¿Por qué no hay difusión de la palabra de Dios por las hermanas y por los hermanos? Porque hay miedo. Pero Jesús dice, no se turbe vuestro corazón,
ni tenga miedo. Adelante entonces sembrando la paz, la semilla de la paz, por doquier. La relación de Dios con la paz. Dios revela la paz para los judíos. Jeremías 33:6. Yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Era la promesa dada a los judíos cuando ellos habían desobedecido al Señor y fueron llevados a otras tierras. Dios da la paz. Jehová, bueno, el Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 29:11 es como un tipo de profecía también para nuestros días. Dios ordena la paz. Isaías 26:12. Señor, tú nos darás paz porque también nos hiciste todas nuestras obras. Jesucristo vino a proveer la paz, a dar la paz a la tierra. Gloria a Dios, cantaron los ángeles, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús no trajo mala voluntad, no vino con mala voluntad, no vino ni siquiera para condenar a los peores de la tierra, sino a salvar. Esta paz no es una paz global en la tierra. Esta paz es entre naciones, pueblos, no es entre naciones, pueblos, familias, pero podría ser un subproducto. Jesús dijo que no he venido a traer paz, sino espada, que se refiere a la naturaleza escrutadora de su llamado y las divisiones y separaciones que crearía. Sí, en una familia no hay paz si es que no hay armonía entre todos, porque unos son incrédulos y otros no. Ahí vienen las divisiones y se destruye la paz. Mateo capítulo 10, verso 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Es una contradicción? Por supuesto que no. Vino a dar la paz a quien buscaba y a quien amaba la paz. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3 estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre y la madre es contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra contra su suegra. En algunos, en algunos hogares sucede esto justamente. ¿Por qué hay desacuerdos? Porque no todos creen, no todos son obedientes, no toda la familia, aunque sea la familia cristiana, no todos aman la paz, no aman a Cristo, no son creyentes. Por eso hay esta disparidad, esta guerra, este desacuerdo entre la familia. Por eso hay guerra, por eso dice, de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. En Hechos 14, 2 y 4 dice, pero los judíos que no creían, ahí están, hermanos, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Dividida. Una ciudad.
Quisiera que esta revolución surja en esta ciudad de Ambato. Entonces conoceríamos realmente el poder del Evangelio, el poder, la confianza de los siervos de Dios, como hubo en esta ocasión, según narra en Hechos 14, 2 y 4. Comprender la verdadera paz. El mensaje de Lucas 2:14 no es de paz mundial, sino de paz espiritual en el corazón. Es el mismo mensaje de Juan 1:29. Dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el hombre, cuando la mujer se libera del pecado, entonces viene la paz. Viene la paz, tiene la paz, disfruta de la paz. El pecado es el culpable de por qué no tenemos paz. El pecado. Cuando hay pecado en el corazón del humano, hay vergüenza, hay miedo, hay terror. No hay poder, no hay confianza en la verdad. Por esta razón, no hay predicación. Por esta razón, en los hogares hay disgustos, desacuerdos y solo hay guerras. Especialmente el pecado es el culpable de por qué no tenemos paz con Dios. Cuando Dios ve pecados en nosotros, Él nos da la espalda, porque nosotros primeros hemos dado la espalda al Creador. En Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros. En Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense, esta condición espiritual hubo antes de la muerte de Cristo. Pero estaba la promesa. Y cuando llegó la promesa, cuando se cumplió la promesa, las profecías, entonces los que estaban sin Dios, los que estaban alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, ya pudieron disfrutar de la presencia de Dios y de la paz que daba a sus vidas y a esas naciones. No hay paz entre los impíos. Así dicen 59 de Isaías. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar sangre, la sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento. Hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que por ellas caminen conocerá la paz. He aquí, hermanos. Si nosotros somos amigos del mundo y del mundano, aquí está. Nadie que por ella camine conocerá la paz. No hay paz entre los impíos. Eso dice en Isaías 59, 7, 8. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Nadie que por ella camine conocerá paz. No hay paz para los malos, ha dicho el Señor. Por lo tanto, ahora podemos comenzar a entender por qué Jesús vino a esta tierra, para ser la solución de nuestros problemas. El ángel anunció a José, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quiero terminar con un cuadrito más. El enfoque de Jesús que viene a esta tierra no es su nacimiento, no es su nacimiento, sino su muerte. Es importante el nacimiento de Jesús. Claro, si no hubiera nacido Jesús, tampoco hubiera muerte. No se habría producido la muerte. Pero bueno, pero la muerte es más importante que el nacimiento de Jesús. Por eso es ordenado, es mandado de que celebremos cada primer día de la semana su sacrificio. Agradecer, celebrar de todo corazón, comiendo el pan y bebiendo el jugo de uvas. Sí, mis hermanos, porque esa muerte trajo la paz, trajo la salvación, trajo poder para todos los creyentes. Es en su muerte donde Él cumpliría su obra de redención. En Isaías 53, 4, 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando hay enfermedad, cuando hay dolor en el cuerpo de una persona, no disfruta de la paz. Peor cuando hay estas enfermedades en el corazón, en la vida. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido, afligido por Dios, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz. Cayó sobre Él el castigo que el humano merecía, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Amén o no? Amén. Bien, hermanos y hermanas, entonces la fuente de la paz es nuestro Padre Celestial, el Señor Jesucristo, su único Hijo, y el Espíritu Santo. Y tenemos sus revelaciones, sus enseñanzas de cómo obtener la paz en las páginas de la Biblia. Por hoy, muchísimas gracias, hermanos de la plataforma, y a ustedes, hermanos, que a pesar de la lluvia, pudieron estar aquí. Gracias, hermanos.